en el capítulo 4, que es donde lo dejamos, y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Colosenses capítulo 2 en adelante. Perdón, capítulo 4, desde el versículo 2 en adelante. Capítulo 4, desde el versículo 2 en adelante. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mirad que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Cuando comenzamos el año, colocamos 3 metas. ¿Se acuerda usted? 3 metas que seguramente usted la tiene allí o en su Biblia o en su casa, en algún lugar para verla. Son las 3 metas. Y recuerdan que esos primeros domingos comenzamos la carta a los Colosenses. Y yo les dije, bueno, vamos a ir a la parte, vamos a leer toda la carta, pero vamos a ir a la parte doctrinaria, a la parte práctica que nos interesa a nosotros. Y hoy ya es el domingo número 12 que estamos hablando de esta carta, y ya la semana que viene estamos en Pascua, tenemos el Domingo de Ramos y la Pascua. Entonces tenemos que cerrar el ciclo en el día de hoy. ¿Qué fue lo que nos propusimos? Lo que decía acá: conocer, ser llenos de conocimiento espiritual, caminar, andar como es digno del Señor, y fructificar, llevar frutos en toda buena obra. Recorrimos estos 3 meses buscando algunas claves para la vida cristiana. Y por ejemplo, tratamos de entrar en qué significa vivir una vida cristiana plena, y vimos cómo hemos resucitado con Cristo, cómo Cristo vive en nosotros. Él dice, el apóstol: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cómo transitamos por un mundo peligroso donde tenemos que vivir en la verdad y también tenemos que combatir el error. Las dos cosas, porque ese es el mundo en el que vivía Pablo y en el que vivimos nosotros. Vimos una serie de virtudes cristianas: ser honestos en nuestra vida espiritual, huir del fariseísmo, y tener una sana relación tanto laboral como familiar. Todo esto es la primera meta, es conocer. Conocer lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora, las otras 2 metas no se pueden explicar, eso nos corresponde a nosotros. Quiere decir que abrimos la Biblia y aprendimos una cantidad de cosas en esta carta, y ahora a nosotros nos toca caminar,
y fructificar. Y estas son las cosas que se escapan a todo discurso, a todo sermón, porque eso es algo que pasa por nuestra voluntad. El apóstol Pablo, cuando llega al final, les da dos recomendaciones y quiero terminar la carta señalando nada más que estas dos recomendaciones. La primera de las recomendaciones es: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El verdadero cristiano busca relacionarse con el Señor, busca tener una relación personal, porque si no tenemos una relación personal, entonces tenemos una religión muerta. Para que el Señor Jesucristo no vino para construir una religión, sino para establecer una relación personal con nosotros. Y esa relación personal con Cristo pasa por el camino de la oración. Es fundamental en la vida cristiana la oración. Así como la lectura de la palabra de Dios es importante, uno puede llegar a ser un sabio en el conocimiento de la palabra de Dios y puede ser un inútil espiritual si realmente su vida no es una vida donde la oración, y me refiero no a la oración comunitaria, no a la oración familiar, me refiero a la oración personal. La oración de la intimidad con el Señor, que esa es la oración importante para nuestra vida espiritual, si esa oración, ese diálogo no se establece. Porque ese diálogo, si es fluido nuestro diálogo con el Señor, entonces vamos a ser robustos espiritualmente. Y si es descuidado, vamos a ser raquíticos, pero depende de eso, no del conocimiento solamente que tengamos, sino de la forma en que ese conocimiento baja a nuestra vida y nos relaciona con el Señor. Porque si no, llenamos la cabeza para nada. Entonces yo necesito esto como la base. La oración personal es uno de los sustentos de la vida espiritual. Y yo no puedo vivir la vida espiritual si me falta esto. ¿Por qué? Porque la oración es como comer, como beber, como dormir. Son cosas diarias, cosas cotidianas, y nadie puede decir, bueno, durante 4 días no voy a dormir y después voy a dormir todo. No, uno tiene que cumplir todos los días y tiene que hacerlo. Y ese dormir todos los días, comer todos los días, racionar todo eso, es lo que nos da fortaleza. Por eso podemos estar aquí esta mañana. No se puede postergar ni se puede suprimir. La oración tiene que ser algo constante. Por eso comienza diciendo perseverad. Porque en la oración, cuando se persevera, se va formando el hábito de la oración personal, de la relación con el Señor. Ahora, después que nosotros hemos hecho esto, mantener una relación con el Señor, salimos a la realidad de todos los días. Si no hemos tenido un buen contacto con el Señor, una oración personal con el Señor, la realidad que vivimos es una realidad que desanima, angustia y deprime. Y eso es en todos lados, porque algunos dicen, no, pero en tal país, no, en todos lados es así. En todos lados es igual. Entonces a nosotros nos ha tocado vivir aquí y tenemos lo que tenemos, que sabemos que es un clima deprimente, angustiante, agobiante, desanimante. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros vivimos en dos mundos. El de acá abajo es así. Con este mundo de abajo yo me relaciono con la sociedad y recibo todas las malas noticias y este mundo de acá abajo me quiere deslumbrar con las novedades, me quiere engañar con el materialismo. Todo esto es la realidad que nosotros vivimos abajo. Cuando oramos en la intimidad con el Señor, entramos en contacto con la eternidad, entramos al otro mundo y se clarifica la realidad de acá abajo. Es decir, yo veo más claro acá, después de orar, que antes de orar. Después que yo entro en contacto con el Señor, que oro, que me pongo en frente a la voluntad de Él, que me inclino ante su soberanía y que le digo al Señor lo que me pasa y lo que necesito
¿Y cuál es mi angustia y cuál es mi problema? Cuando traigo eso y lo pongo delante del Señor, cuando salgo de la oración, me encuentro con que las cosas son diferentes. No es que han cambiado, el asunto sigue igual, pero me doy cuenta que eso no me puede afectar tanto como le afecta al que no tiene esperanza. Y empiezo a mirar la verdad de la vida. Veo lo perecedero de los bienes materiales, veo lo engañoso de la fama, veo lo pernicioso de la vanidad, que son todas cosas que están en la palestra aquí permanentemente. Pero cuando salgo de la presencia de Dios y veo eso, me doy cuenta de muchas cosas que no había visto, porque la sociedad nos saca de la realidad, nos aliena de la realidad. Cuando estoy en contacto con el Señor, entiendo el verdadero valor de las cosas, el verdadero valor de las cosas, porque estoy mirando lo eterno y dejo de mirar solamente lo contingente, lo que está pasando acá abajo. Las cosas de abajo empalidecen en la visión de alguien que está en oración constante con el Señor. La oración es el oxígeno del alma, el oxígeno del alma. Respiramos el aire puro de Dios. Es un momento la oración, no ocupa todo el día, porque me refiero a la oración donde nos detenemos para orar, ¿no? Esa oración es el oxígeno del alma, es el oxígeno del espíritu. Cuando uno llega a la ciudad de Quito, 2.850 metros de altura, y baja del avión, habiendo salido de Buenos Aires o de Guayaquil, porque los aviones llegan a Guayaquil y después suben hasta Quito, cuando uno llega a ese lugar, empieza a sentir un malestar. No podemos movernos, nos fatigamos. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué allí, le dije a la persona que me acompañaba y que llevaba mis valijas también. Le dije, por favor, no camine tan rápido. Y él estaba caminando normal, pero yo no podía, porque no se puede respirar. Y claro, la cabeza hay momentos en que parece que está abrumada. Inmediatamente vienen y le dicen, mire, tienen que tomar esto, y váyase a acostar, porque a todos le pasa lo mismo. ¿Qué es? Es la falta de oxígeno. Es falta de oxígeno. Ahora, cuando usted se va, pasa algo también interesante. Usted sube a 2.850 metros y toma un avión y en media hora, el avión baja en Guayaquil porque no puede salir con todo el combustible desde Quito. No puede salir. Entonces le ponen lo justo para que baje hasta Guayaquil. Quiere decir que en media hora usted baja. Y cuando sale, usted dice, pero yo soy Superman. Es decir, uno siente una euforia, es decir, el aire puro, el oxígeno que necesita el cuerpo, nos ha renovado en tal forma que en ese momento nos empezamos a mover en el aeropuerto. Esa hora es la hora donde más me he movido en mi vida. ¿Por qué? Porque usted empieza a sentir lo importante que es el oxígeno para el cuerpo. Y usted se da cuenta muchas de las cosas que pasan y por qué, por ejemplo, los andinos cuando caminan en cierta forma, no dan trancos, dan pasitos cortos y pueden subir una montaña rápidamente, pero con pasos cortos, porque saben regular eso. Nosotros no sabemos hacerlo. Pero cuando volvemos al llano, el oxígeno renueva nuestra vida. Cuando oramos, recibimos el oxígeno de Dios. Por eso, el salmista David dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Porque la costumbre del hebreo era que en la mañana, en el mediodía y en la tarde había 3 oraciones que se detenían delante de Dios. Por supuesto que para muchos era ritual, simplemente era que había que cumplir con el rito, pero para David no era ritual. Él dice, yo sé que Él escucha mi voz. Y entonces para él era una relación, no era una ceremonia religiosa, no era un rito, era que me estoy relacionando con Dios. Daniel oraba 3 veces por día
y daba gracias delante de Dios 3 veces al día. También seguía la misma rutina de los judíos, pero para ellos no era rutina, era entrar en relación con el Señor. El Señor mismo tenía una gran disciplina de oración. Usted lee el Evangelio y lee: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando baja, elige a los discípulos. Quiere decir que no da un paso sin que la oración esté sosteniendo lo que va a hacer. Antes de llamar a los discípulos, dice, esto es antes de llamar a los discípulos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Es decir, está el Señor saliendo a lugares desiertos o pasando la noche en oración por la obra que venía a hacer, y hay una sucesión de milagros. Cada vez que aparece la oración, después pasa algo extraordinario. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde la oración parecería que la tenemos que dejar de lado. Y yo sé que hay cristianos que la dejan de lado. ¿Y por qué sé que hay cristianos que la dejan de lado? Por lo que pasa en sus vidas. Simplemente, la forma en que la persona se conduce habla de su vida de oración. No de su conocimiento, sino de su vida de oración. De cómo, porque eso es... La oración viene cuando el conocimiento ha bajado a nuestra vida y nos damos cuenta de la importancia que tiene eso, y entonces oramos al Señor. Si no, el otro conocimiento es un conocimiento meramente intelectual que puede deslumbrar a los tontos, pero nada más. Pero el poder espiritual para hacer la obra de Dios viene justamente de la oración. Y entonces Pablo dice: perseverad en la oración, formar el hábito, porque perseverando se forma el hábito, pero dice, y velad, poniendo atención, que no se te convierta en un rito esto. Entonces, cuando se hace todo eso, el panorama se va aclarando. Vemos todo el panorama, no vemos solamente lo de abajo, vemos también lo de arriba. Y vemos la bendición de Dios y damos gracias. Por eso dice, con acción de gracia, con acción de gracia. Fíjese que lo primero que dice es con acción de gracia. ¿Y qué fue lo primero que enseñó Jesús en el Padre Nuestro? El agradecimiento. Después viene la petición, pero primero la alabanza, la adoración. Y después viene la petición. La segunda cosa que dice, y con esto vamos a terminar, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, para con los de afuera. Es muy importante esto. La iglesia y el cristiano no puede ser autorreferencial. ¿Autorreferencial qué significa? Que estamos entre nosotros, vivimos entre nosotros, nos movemos entre nosotros y somos todos felices. No, el cristianismo es un pensar en el otro, un pensar en el prójimo. La mente del cristiano tiene que estar ocupada en pensar en el prójimo también, en pensar en el otro. Yo tengo obligaciones con el prójimo, tengo obligaciones con el otro, obligaciones que tengo que cumplir con aquel que no pertenece al Señor y que no conoce a Jesucristo. Y me dice, frente a esto, redimid el tiempo. Es extraña esta palabra, ¿no? Redimir para el tiempo, redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? La palabra redención, que nosotros la usamos permanentemente, la palabra redención es ágora. Ágora es el mercado de los griegos, de los esclavos, ágora, y ex es sacarlo afuera. Quiere decir que lo que Dios me dice es cuidado con el tiempo, hay que sacarlo fuera del mercado, porque está esclavizado en el mercado. Y yo creo que la palabra es justa para la época en que nosotros estamos viviendo, donde todo el mundo habla del mercado. El mercado. El mercado, la sociedad y el mercado y todo lo que pasa esclaviza nuestro tiempo. El sistema se aprovecha de nuestro tiempo. No solo se aprovecha del tiempo laboral, que es cada vez mayor, no solo se aprovecha de eso, sino que también se apodera de nuestro tiempo de descanso a través de distracciones, como pueden ser la TV, los espectáculos, los deportes, el cine, el teatro y todo esto.
que son cosas legítimas, pero que tienen que ocupar su lugar. No pueden absorbernos, no pueden esclavizarnos. Quiero decir que yo tengo que saber manejar esto, sacarlo de la tiranía que hace la sociedad, porque me está sacando mi tiempo. Fíjense ustedes, ahora toda la gente habla de las series. Entonces yo estoy viendo tal serie, tal serie, tal serie. A lo mejor algunas son macanudas, pero no se puede mirar más que una por día, Me refiero a un capítulo por día, porque algunos hacen maratones y se la ven todas 7 horas corridas, ¿no? Una. No se puede hacer más que esto. Ahora, ¿es malo esto? No, no es malo, pero hay que tener cuidado porque el mercado está tratando de tomar nuestro tiempo para que no pensemos. Y yo quiero pararme. Y quiero decir, no me vas a entretener con esto. No me vas a entretener. No me vas a sacar de las cosas fundamentales. Lo voy a usar, aquella frase de los griegos, todo en su medida y armoniosamente. Era un lema para los griegos esto, todo en su medida y armoniosamente, es decir, y tiene que armonizar con lo que yo soy. Estas cosas son muy importantes. ¿Cuándo es que nosotros entregamos el tiempo? Bueno, cuando todos estos medios nos cautivan, pero también cuando nos ocupamos en conversaciones o en ocupaciones malsanas, cuando perjudicamos la vida de los otros, cuando perjudicamos nuestra propia vida. Todo eso sale del tiempo. El ocio, que es necesario, puede ser destructivo. El ocio que es necesario puede ser destructivo. Y muchas veces el ocio es destructivo. Tampoco uno puede cargarse hasta no tener ocio, porque hay algunos que creen que el asunto es no tener ocio. No, el ocio lo tengo que tener, pero puede llegar a ser destructivo. Redimir el tiempo es usarlo con criterio espiritual, darle el espacio a la formación espiritual de la persona, porque una cosa que quiere la sociedad es que yo no piense espiritualmente, porque ahí yo me transformo en un peligro. ¿Por qué? Porque no entro dentro del juego en que quieren que entre. Y entonces me quieren meter dentro de esta sociedad en la que nosotros vivimos hoy. Y yo vivo dentro de la sociedad, pero no participo de la decadencia de esta sociedad. Esta es una sociedad, este va a ser el tema que voy a tratar en el próximo desayuno, es una sociedad caníbal. Ya el asunto es destruir al prójimo, es comerme al prójimo. Escuche usted, y usted seguramente ha visto, ya no hay ideas, Ya lo que hay es agresión permanente y querer matar al otro para sacarle el poder. Eso es caníbal. Bueno, en esta sociedad caníbal yo tengo que ser un cristiano. Y como cristiano no puedo entrar en eso. No puedo entrar, tengo que mirar desde afuera todo eso, aunque yo estoy adentro. Pero tengo que analizarlo en forma tal que no me vendan lo que no es. Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, lo que quiere decir que Cristo está presente con nuestra embajada en esta sociedad y tenemos que redimir el tiempo para ser testigos de Cristo, para mostrar a Cristo en nuestra vida y con nuestras palabras. En primer lugar, en nuestra vida. En los tiempos peligrosos, y me remito a la historia de Daniel, que estudiaron todos el año pasado, a la historia de Elías, que vamos a estudiar este año, en los tiempos peligrosos el testigo tiene que estar de pie y atento. Y en este momento el cristiano tiene que estar de pie y atento, no tragándose nada, no tragándose. Sobre todo, y hago un paréntesis porque el tiempo ya no me acompaña, sobre todo, cuidado con Internet. Hay muchas mentiras en Internet. Demasiadas mentiras. Y entonces uno se pone y lo cautiva esto. Lo lleva y de una página a otra y a otra y a otra y a otra. Hay un montón de mentiras. Y si uno utiliza Internet para informarse, cuidado porque está mal informado seguramente. ¿Por qué? Porque hay intereses que se muevan detrás de Internet. Intereses. Entonces hay que tener cuidado con esto, y esto lleva tiempo. Hay gente que vive pendiente
de estas cosas. El diálogo con el otro es importante porque el Evangelio no llega a la persona si no es a través de otra persona. No llega a la persona sino a través de otra persona. Conversar, despertar inquietudes, como hacía Jesús, no dar respuestas sino poner preguntas en primer lugar. Jesús primero tiraba algo como para que el otro se conmoviera. Y entonces cuando el otro se conmovía, entonces él empezaba a hablar. Cuando llega Nicodemo, le dice, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer. Y eso es tomar una postura de autoridad. Nosotros sabemos que has venido de Dios por maestro. Jesús lo mira y le dice, bueno, pero si no nacieres de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Punto. Esto lo mueve, porque él está trabajando sobre el reino de Dios. Es un fariseo. Esa es su preocupación. Y aquí hay alguien que le dice, bueno, pero si no naces de nuevo. Y ahí dice, ahí la palabra nacer de nuevo, él no la conocía. Y entonces se conmueve y empieza él a preguntarle a Jesús. Y entonces Jesús habla. Ya no es sabemos. Y Jesús se lo hace notar. Como tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Quiere decir, ahora te voy a enseñar. Es importante esta forma que tenía Jesús. No venía y decía, bueno, mire, le voy a explicar cuál es mi programa. No, simplemente despertaba primero el interés, hasta que el otro venía y preguntaba, y preguntaba. Y dice, en ese momento que tu forma de hablar sea con gracia, sazonada con sal. Ustedes saben para qué se usaba la sal en la antigüedad, ¿no? Para conservar los alimentos en sal, para que no se echaran a perder. Sazonada con sal quiere decir que tu palabra no sea una palabra que pudra, que eche a perder. Eso es. Tiene que ser una palabra que realmente haga bien. Hay palabras que son palabras destructivas, hay palabras que corrompen, hay, como dice el apóstol, hay conversaciones que corrompen y que no edifican para nada. Dice, tu palabra sea siempre sazonada con sal, cuidando de que no corrompa, que no eche a perder nada, porque si no me transformo en un momento en un agente de Satanás. Estoy corrompiendo en ese momento. Sabemos que todo lo que no es constructivo, todo lo que viene de Satanás, ¿qué es lo que hace la obra de Satanás? Separa, enemista, rompe, deshace, echa a perder. Esto es satánico. Bueno, eso es lo que uno tiene que evitar. Y estos los pone al final de la carta. Después vienen todos los saludos y todo, que como estamos hablando específicamente de nuestra vida espiritual, los voy a dejar, porque tendría que dar otro enfoque para hablar de la última parte. Pero yo creo que después de todo este recorrido nosotros tenemos que pensar ahora en dos cosas: caminar y fructificar, llevando fruto y caminando en el Señor. Después que pase en estos 2 domingos, seguramente va a venir personas que no conocen al Señor y que las hemos invitado y que la Pascua los conmueve y vienen. Empecemos a entender cuál es nuestra responsabilidad para con ellos. Y después de la Pascua y durante todo el mes de mayo, cada domingo voy a hablar y voy a abrir la Biblia pensando en las personas que no tienen a Cristo. Pensando en las personas que no tienen a Cristo, que necesitan algo espiritual. Por lo tanto, los convoco a que todos nos movamos, porque puede ser un gran mes si nosotros nos movemos, porque vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque ya conocemos. Ahora tenemos que caminar y tenemos que fructificar. Y entonces vamos a trabajar sobre esto en el futuro. Y vamos a pedir al Señor siempre que nos bendiga y esté con nosotros y nos ayude a cumplir con esto y a tener vidas espirituales como estas de las que hemos hablado en estos días, que es lo que nos explica Pablo acerca de la vida espiritual.
Nos vamos a poner de pie. Perdón por el tiempo que se fue, pero hubo muchas cosas hoy. Señor, gracias porque tú has estado con nosotros esta mañana y porque hemos podido comenzar viendo el futuro cuando vimos a todos estos chicos y cantamos con ellos. Porque hemos podido también mirar hacia la eternidad, porque hemos partido el pan y miramos hacia el cielo. Y miramos entonces el presente nuestro. Y porque hemos abierto también tu palabra. Y hemos visto nuestra responsabilidad con lo que viene, con el futuro. Señor, te rogamos que tú que has sido tan generoso y tan misericordioso con nosotros al mandar a Jesucristo para salvarnos, nos hagas a todos dignos del nombre de Jesucristo. Para que cuando digamos que somos cristianos, realmente estemos mostrando a Cristo en nuestra vida. Y cuando nuestra boca se abra y hablemos, la palabra que llegue sea la palabra que edifica, la palabra que anima, la palabra que alienta. Señor, bendícenos esta mañana al salir de este lugar y que esta semana que nos preparamos para la Semana Mayor del Almanaque, donde vamos a recordar la entrada a Jerusalén y la resurrección de Cristo, te rogamos que la bendición tuya esté en nuestra vida y la gracia tuya se manifieste en nuestros labios. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.